Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 6 de Vida de Jesús. Yo creo que a estas alturas, ¿verdad?, ya hemos descubierto bastantes cosas, o más bien recordado algunas cosas que nos van a ayudar un poco, ¿verdad?, a ir viendo el ámbito en el que estaba Jesús, ¿verdad?, al momento cuando Él estuvo acá en esta tierra. Y ahora vamos a hablar un poco, ¿verdad?, siguiendo con Juan el Bautista. Vamos a hablar un poco acerca de la misión de Juan el Bautista. Dice en su separata que aquí vamos a hablar un poco del comienzo de su ministerio. Eso lo vemos en Marcos, en Mateo y en Lucas y en Juan. Acuérdense que aquí vamos a hacer uso de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Significa que este mismo tema está en los otros libros. Dice, la obra de Juan abre una época. Habló con la autoridad de un profeta, y su trabajo exigía una respuesta, al igual que con los profetas de antes. Fue probablemente entre el año 25 o 26 después de Cristo cuando este nuevo profeta de unos 30 años de edad, dice, rompió el silencio y empezó a agitar el corazón de las personas. Recuérdense que había pasado bastante tiempo, ¿verdad? Habían pasado cerca de 400 años en los cuales ellos no habían escuchado ninguna profecía, ninguna palabra de parte de Dios, ningún profeta se había levantado hasta que apareció Juan el Bautista. El lugar de residencia de este precursor de Jesús dice que en Mateo 3 dice que se lee que él comienza su ministerio en el desierto de Judea. Eso en Lucas 3:2 nos dice que era por toda la región contigua al Jordán. Los dos se refieren a aquella parte al oeste del Mar Salado y la ribera meridional del río Jordán, que corresponden al desierto de Judea. Ahí era donde él estaba, ¿verdad? En esa parte, en el desierto de Judea. Vamos a hablar un poco acerca de su vida en ese desierto. Dice que Juan era una figura sorprendente. Marcos nos dice que iba vestido de piel de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Sus vestidos eran posiblemente una especie de saco tejido con pelos de camello, copia de los vestidos del gran profeta Elías. Marcos también nos habla de su comida, que eran langostas y miel silvestre. Juan atraía a la gente y movía a multitudes, y no a causa de su indumentaria y dieta. Su poderosa personalidad y su mensaje eran los secretos de su reputación y poder. Era un hombre impresionante, regio y fuerte. No era ningún charlatán. Veamos que cuando nosotros podamos ver, ¿verdad?, que en realidad Juan pasó un tiempo, ¿verdad?, en ese desierto, o sea, algo tuvo que haber sentido él de parte de Dios. Dios le pudo haber revelado, Dios le habló, ¿verdad? De alguna forma Dios lo hizo, puede ser a través de sueños, obviamente no dice aquí, ¿verdad? En la Biblia no está, estoy asumiendo que pudo haber sido así, o Dios le habló de una manera directa a Juan, o como sea, Juan ya había sido elegido para ser el precursor de Cristo. Y dice que él comía langostas y miel silvestre. Era como su dieta especial, ¿verdad? Ahí en el desierto, de las cosas que él comía. Y vestía, que también era algo peculiar, decía ahí, con pieles de camello, con pelo, ¿verdad? Un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero. O sea, se puede imaginar ese panorama, ¿verdad? Él vestido de esa manera, comiendo langostas y miel silvestre. Y era alguien a quien Dios iba a usar, independientemente de cómo nosotros nos encontremos, en qué situación estemos. Dios sabe cómo nos va a usar y no va a importar nuestras condiciones económicas, sociales, políticas o lo que sea. Dios, cuando nos elige a nosotros, nos elige, y Él es el quien decide qué es lo que va a hacer con nuestras vidas. En este caso, Juan el Bautista había vivido en el desierto, vestido de una forma que probablemente no todos lo habían hecho, pero dice de que él llegó a ser un hombre impresionante. ¿Por qué? Por su palabra, porque la palabra que él daba venía de parte de Dios. Y se explica también de que aunque
Él no tenía una indumentaria, ¿verdad? Como lo que ahora nosotros podemos decir que está vestido con un saco, con una corbata o algo así. Pero sí llamaba la atención, pero quizás llamaba más la atención lo que él decía, de la forma en cómo él hablaba. Veamos el mensaje de Juan el Bautista. Dice, esencialmente, el mensaje de Juan era el mensaje de Juan lo que atraía a las multitudes y revolucionaba a la gente. Predicaba sobre el pecado y el juicio, sobre el arrepentimiento y el perdón. Esta parte, bien, su mensaje básico era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se lo vemos en Mateo 3:2. Ese era su mensaje. Ese era todo lo que él quería que el pueblo hiciera, ¿verdad? Porque él estaba preparándole el camino a Jesús. O sea, ya pronto iba a estar Jesús presente, ¿verdad? En la vida de cada una de las personas y de alguna manera, para que no fuera algo tan abrupto, ¿verdad? La presencia de Jesús. Dios tuvo a bien que Juan el Bautista fuera su precursor y preparara el camino para Jesús. Dice, sabiendo bien cómo es el hombre sin temor alguno, Juan el Bautista descubría los pecados de sus oyentes y en palabras claras y fuertes. Dice, cuando Juan usa la palabra arrepentidos, usa la palabra griega metanoein, que tiene que ver con cambiar de pensamiento y de propósito y no con hacer penitencia, como algunos dirían. Este cambio conduce inevitablemente a una transformación de la vida exterior que generalmente llamamos regeneración o vida reformada. El resultado de este cambio, vea, no depende, dice, de la tristeza que se experimenta por lo hecho anteriormente, porque uno no cambia por tener tristeza, sino que es un cambio de actitud total hacia lo que es la voluntad de Dios. El arrepentimiento que Juan exigía era mucho más que una experiencia emocional, era un cambio radical de pensamiento y obra. Como decía aquí, la palabra griega significa que había que cambiar de pensamiento. Cuando él decía arrepentidos, se refería, es decir, cambian su forma de pensar y vean lo que yo voy a hablar o vean lo que yo estoy enseñándoles. En realidad, cuando Juan comenzó a hablar de esta manera, esa forma de hablar inquietó la vida de muchos. Y al parecer, ¿verdad?, no solamente era porque Juan era Juan, sino que porque Dios ya tenía preparada la vida de Juan para que él fuera ese precursor antes de Jesús. Las anunciaciones del nacimiento de Juan y de Jesús vamos a ver a continuación. Eso lo vemos en Mateo 1, del 20 al 21, Lucas 1, del 11 al 20 y del 26 al 38. Dice, este maravilloso acontecimiento de la venida de Cristo y Juan estuvo precedido por 3 anunciaciones, las cuales fueron hechas por el ángel del Señor. La primera en Lucas 1, del 5 al 25, que fue a Zacarías. Zacarías era el papá de Juan. Luego la segunda a María en Lucas 1, del 26 al 38, a través del ángel Gabriel. Y la tercera aparición fue a José. Eso lo vemos en Mateo 1, del 18 al 25. Usted se recuerda cuántos fueron esos momentos, ¿verdad? Exactos en los que aparecía un ángel. Los salmos de alabanza que se cantan en Lucas 1, del 39 al 80, es lo que vamos a ver acá un poquito. Dice, en este anuncio de estos grandes acontecimientos, ¿verdad?, lo que estaba a punto de pasar, el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús y de cómo vino y se le apareció a 3 personas a través de un ángel para poder decirles qué era lo que venía. Dice, el anuncio de estos grandes acontecimientos fue motivo para que Elizabeth, María y Zacarías prorrumpieran en cánticos de alabanza al Señor. Eso lo vemos en Lucas 1, del 39 al 80. Dice, en ellos se aprecia la gozosa esperanza mesiánica que tenían los 3, pues cada uno estaba convencido de que el Mesías sería la fuente de prosperidad para el pueblo, el origen de las más grandes bendiciones y del don y la manifestación de la gracia de Dios. Estos cantos estaban compuestos en su mayor parte por textos del Antiguo Testamento y alusiones a sus enseñanzas, la cual atestigua la vida piadosa que tenían los cantores. Elizabeth, María y Zacarías entonaron un cántico.
era tanta la emoción, ¿verdad? Creo yo, y el gozo que ellos tenían de haber sido seleccionados por Jesús, ¿verdad? Por Dios, para que Jesús viniera a esta tierra y de alguna manera ellos tres iban a formar parte importante. Yo creo que para ellos ha de haber sido, después de 400 años, recibir a un ángel no iba a ser algo que iban a dejar pasar así por alto, ¿verdad? Muy, muy rápido, sino que al contrario, ellos eran las personas adecuadas para eso y por eso ellos se convirtieron en cantores. Dice, vemos el cántico de María en Lucas 1 del 39 al 56. El cántico de María, dice, en una ocasión recibe el nombre de Magnífica. ¿Qué significa? Engrandece. Estaba dividido en cuatro estrofas. Uno, alaba a Dios por haberla bendecido, en Lucas 1 del 46 al 48. Dos, alaba a Dios por su poder, por su santidad y por su misericordia eterna. Eso lo vemos en Lucas 1:49. Cuarta parte, alaba a Dios porque su misericordia y su juicio se extienden a toda clase de personas. Lucas 1 del 51 al 53. Y 4, alaba a Dios porque ha bendecido a Israel. María estaba como muy, digo yo, llena de mucha alegría e incluso hasta digo yo que estaba estremecida en realidad porque saber que ella había sido elegida por Dios para ser la madre de Jesús creo que no fue fácil para ella, pero al mismo tiempo también fue de mucha alegría. Entonces, saber estas 4 cosas que tiene su cántico y parte de la que a mí me gusta mucho, y esta parte es donde dice que alaba a Dios por su poder, santidad y misericordia eterna. Es decir, que yo creo que María estaba diciendo, bueno, tanto tiempo que no ha habido una palabra de parte de Dios y ahora viene un ángel y me dice a mí que yo soy elegida para ser la madre de Jesús. ¿Cómo no estar agradecida, verdad? Y alabar a Dios por su poder, por su santidad y por su misericordia eterna. Y María alaba a Dios por haberla bendecido. Dice, ¿se glorifica María a sí misma en este cántico? Una pregunta. Por el contrario, dice, afirma que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Esto es feliz o afortunada. Se maravillarían de que una persona tan insignificante e indigna haya sido escogida por Dios para ser la madre de su hijo. Reconoce a la vez, dice que ella misma es pecadora, pues se refiere a Dios como mi Salvador. Un gran teólogo de la edad medieval decía esto, que si Dios es el Salvador de María, tendría que haberla salvado del pecado. Y por lo tanto, María no era impecable, ni había sido concebida inmaculada. Este detalle que es súper importante porque yo creo que aquí María es súper esencial, ¿verdad? Para la historia de la vida de Jesús. Y cuando yo leía este comentario, donde dice de que María lo llama mi Salvador, significa de que ella necesitaba y sabía que Jesús también iba a ser su Salvador. No que ella iba a hacer que Jesús hiciera algo o dijera lo que ella quisiera, sino que tal cual lo dice acá, Argulló dice que si Dios es el Salvador de María, tendría que haberla salvado del pecado. Y por lo tanto, María no era impecable y ni había sido concebida inmaculada. Y yo creo que estos detalles los vemos en otro tipo de religión, en donde para ellos María significa que no pecó, ¿verdad? Que era lo máximo, pero María reconocía que necesitaba de Jesús también. Entonces, esto nos hace ver, ¿verdad? Que si bien es cierto, María, la Virgen María, como le llaman muchos, ella juega un papel muy importante, primordial, esencial en la vida de Jesús. Ella misma sabía que necesitaba de Jesús, ¿verdad? Para poder ella ser
redimida, a poder ser salva, porque ella no le iba a decir mi Salvador a cualquier persona. María alaba a Dios, dice, por su poder y santidad. El efecto se regocija en la grandeza del poder que Él ha manifestado con ella y en la misericordia que ha mostrado con su pueblo. Cuando María alaba a Dios por la misericordia, dice, esta parte del himno respira un espíritu revolucionario. El hecho de que Jesús escogiera a una doncella humilde, comprometida en casamiento, dice, para casarse con un carpintero pobre de Nazaret, era ciertamente revolucionario. María lo interpretó como un indicio de la respuesta de Dios a las injusticias y tristezas del mundo, como una señal que Dios transformaría el orden religioso y social imperante en aquel entonces. Sus palabras revelaban una clarividencia profética de los tiempos mesiánicos. Sin embargo, estos trastornos también ocurren en el tiempo presente, cuando los hombres creen y sirven a Cristo. Para María dice que ella lo interpretó como una señal de Dios a las injusticias y tristezas del mundo. Es decir, habían sucedido varias cosas en todo ese tiempo y María sabía que necesitaba a alguien que lo sacara de ahí. María alaba a Dios por su bendición. Lucas 1 del 54 al 55 dice que en efecto, en esta parte del cántico subraya la fidelidad de Dios a sus antiguas promesas que María ve cumplidas en el nacimiento de su hijo. Mas no piensa solamente en la gracia de Dios con Israel, también ve la gracia de Dios que por medio de Israel alcanzara a todo el mundo. Y bendito sea Dios que Él puso en sus planes rescatarnos a cada uno de nosotros y de alguna manera tenía que hacerlo. Él ideó un plan y lo llevó a cabo. Jesús tenía que venir a esta tierra. Preparó todo, desde dónde iba a nacer, a dónde iba a estar, a dónde se iba a mover, todo lo preparó de antemano Dios para que Jesús viniera y estuviera en esa tierra. El cuarto cántico de alabanza dice que fue compuesto por Simeón, un anciano justo y piadoso que esperaba fielmente en el corazón y en oración el día en que Dios, ¿verdad?, consolará a Israel. Esto sucedió cuando María y José fueron al templo a presentar a Jesús y se encontraron con dos personas notables. El venerable Simeón y Ana la profetisa, de edad avanzada, ambos, ¿verdad? Pero Ana quizás un poco más. Dice que cuando Simeón vio al niño, fue guiado por el Espíritu a exclamar con un salmo de alabanza, conocido como el Nunc Dimittis, por sus primeras palabras en latín, y luego pronunció una bendición que era profética en cuanto a lo que acontecería el Señor Jesucristo. Ana, que también temía a Dios, confesó y habló de él como el Mesías a los que esperaban la redención. Ver todos estos personajes, ¿verdad? María, Ana, Simeón, tenemos a María, ¿verdad? María en sí creo que es lo principal que nosotros tenemos que saber, es que Jesús, ¿verdad?, tenía un propósito y hubo mucha gente, ¿verdad?, que estuvo a cargo de una tarea específica, como en este caso Simeón y Ana, ¿verdad?, que estaban ahí esperando ansiosamente, que sabían que eso iba a pasar, y cuando llegó el momento dice que ellos lo que hicieron fue un cántico de Simeón. Y es importante que nos demos cuenta de que a medida vamos viendo, ¿verdad?, que el nacimiento de Jesús iba a ser una bendición. Y es una bendición para cada uno de nosotros. Si Jesús no hubiera venido a esta tierra, no sé dónde estuviéramos. Pero así es Dios. Él ve lo que pueda suceder en nuestras vidas y lo que hace es guiarnos al propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. El propósito de Jesús sobre esta tierra fue un propósito grande y hermoso que hoy nos tiene a todos nosotros acá. Bueno, nos quedamos acá con esta clase. Que Dios la bendiga. Nos vemos en una próxima.